Pues lo dicho, muchas gracias a todos por venir en un, vamos, apocalíptico mes de marzo, ya no solamente con COVID, con mociones de censura, con la Comunidad de Madrid cayéndose a trozos, sin los 140.000 millones de euros, pero con un español del siglo XVI que se fue a Filipinas y creo que sin ser inglés alguna cosa hizo, alguna cosa digna de mención. Quiero, como siempre, agradecer al autor, en este caso del libro de Urdaneta y el Tornaviaje, que es Agustín Rodríguez. Siempre le recordaré dándome ánimos en aquella presentación de mi tesis doctoral y siempre le recordaré como suplente porque nunca me atreví verdaderamente a ponerle de titular y que me desmenuzara mi texto de forma directa. Pero bueno, por lo menos cumplimos los dos el expediente muy bien. Después de eso, hasta dentro de lo que cabe, no nos solemos citar a duelo más de 2-3 veces al año, pero ya han sido unas cuantas. ¿Por qué? Porque hemos tenido aquí el libro de Barcos con Honra, de la editorial HRM. Hemos tenido vamos a tener a Urdaneta. Empieza a fallar la memoria. Corsarios. Hemos tenido a los corsarios, que era Esfera de los Libros, los corsarios. Era edad. Era EDAF también, era EDAF. Con lo cual, Agustín, desde que nos lo han jubilado, pues cuando le conocí estaba recién jubilado, le conocí con 37 libros, 37 libros publicados y este hace el número 42. El 41 fue el de Corsarios, este es el 42 y lo peor de todo, lo magnífico es que Agustín pues, probablemente escriba el 43 y el 45, incluso muchos más. Y entonces, hace poco compartió en las redes sociales un comentario sobre esto. Dice, bueno, estos son españoles, debieron hacer algo. Hombre, si fueran ingleses tendrían una serie, 5 películas, 2 cursos monográficos, uno específico además en la Universidad de Oxford para descubrir cómo Drake fue el tercer ser humano en dar la vuelta al mundo. Bueno, a fe de ser sinceros, más los 19 que volvieron con Juan Sebastián Elcano, más uno que lo hizo a trozos porque fue capturado y vino y tal, creo que hace el número 21 si le contamos como capitán, con lo cual son unos cuantos más de distintos países. Pero bueno, es lo de siempre, parece que los españoles pasamos por allí, dicen alguna cosilla, yo qué sé, como por ejemplo salir desde los virreinatos, llegarse hasta Filipinas y descubrir por fin, después de muchos intentos, el cómo se podía regresar desde Asia hasta América. No fue el Capitán Cook, no fue Drake, no se llamaba ni Hawkins, ni Jones, ni nada por el estilo, sino que se llamaba Urdaneta. Entonces yo no quiero extenderme mucho más en la introducción. Como siempre, Agustín, de verdad, darle sinceramente las gracias por venir aquí a presentarlo. El libro ya fue presentado hace unas fechas en el cuartel general de la Armada. Es cierto que aquello tuvo que ser a puerta cerrada. Por eso le agradezco a Agustín que le dije, mira, Agustín, ya sabes que con las circunstancias que tenemos hoy en día, pero siempre se agradece que aunque esto sea más pequeño que el salón de actos del cuartel general de la Armada, pues aquí en Tercios Viejos, que sabes que te acogemos con muchísimo cariño, de verdad, pues que vengas para hacer una segunda presentación, aunque sea con público, que siempre se agradece mucho más. Así que lo dicho, adelante, el micrófono y la cámara es tuya, pero durante solamente un cierto tiempo, ¿eh? ¿Cuánto? Ya sabes que 20-25 minutos y luego que estos señores pregunten, que para eso han venido aquí. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a Tercios Viejos por brindarme de nuevo su hospitalidad, pese a mis antecedentes. Hoy estamos hablando de un tema que, como tantos de la historia de España, ha sido olvidado, relegado y minusvalorado, que es
la vida y obra de un hombre que no, de lo más polifacético, porque navegante, soldado, cartógrafo, naturalista, experto en lenguas, líder militar, por último religioso y por último, además, un hombre bueno y honrado, que nunca pidió una recompensa por todo lo que había hecho y que consideró que era su deber hacerlo y que no tenía un mérito especial, lo cual es realmente sorprendente, porque con frecuencia la soberbia es el peor pecado de los humanos y cuánta gente hay que cuando hace nada se considera ya un ser superior, se puede permitir todo y que sus éxitos justifican cualquier otro aspecto de su vida. Por desgracia eso es muy frecuente. En el caso de Andrés Urdaneta, no. Y sin embargo ha sido un personaje, pese a lo trascendental de su aportación, muy poco conocido, no ya fuera de España, sino incluso dentro de España. El primer hombre que estableció una ruta segura por el Pacífico, una ruta que duró casi 3 siglos, la del Galeón de Manila, que unió los mercados chinos y japoneses con América y con Europa, después de bastantes intentos fallidos, pues no ha merecido prácticamente ningún recuerdo, ningún monumento, y solo un buque de la Armada, una cañonera de fines del siglo XIX, y después nada. Por ejemplo, es decir, lo de siempre, los españoles desconocemos profundamente nuestro propio pasado y nuestra propia historia. Es realmente sorprendente. Dice, aparte luego, claro, la llegada de otros posteriores que han querido borrar toda huella española por el mundo y que siguen empeñados en eso, o considerarlo una huella indeseable o tal. Y les recuerdo a todo el mundo, aunque sea bien sabido, pero es mucho más que una expresión, que el Pacífico durante siglos fue llamado el lago español, por algo. Hace no mucho tiempo se me ocurrió comentar en público que la isla de Iwo Jima, donde el famoso desembarco de los marines y la batalla de la Segunda Guerra Mundial había sido española durante siglos, hasta que Japón, a finales del siglo XIX, se la apropió, creando una crisis. La gente se sorprendió muchísimo de que Iwo Jima hubiera sido española durante siglos. Pero ahí también hay que recordar a la gente que en el otro extremo sur, casi, del Pacífico, otra isla también se hizo famosa en la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Guadalcanal, que debe ser un nombre indígena, seguramente. Que la presencia española, siempre cuando se habla del Pacífico, parece que se reduce a Filipinas y, bueno, no todo. Filipinas fue muchísimo más amplia en muchos sentidos. Lo que pasa es que los que han venido después, mucho después, han intentado borrar todos los precedentes españoles y todo el legado español por donde han ido. Sin embargo, todavía hoy en Guam, territorio administrado por los Estados Unidos, el lenguaje que se habla es el chamorro. Sus gobernantes, la actual gobernadora de Guam, tiene 2 apellidos españoles, y el subgobernador también uno se llama León Garrido, la gobernadora, y el subgobernador se llama nada menos que Tenorio. Menos mal que el primer nombre es Joshua. Y otra cosa, y el chamorro está también trufado de palabras españolas, como el tagalo, el idioma oficial de Filipinas. Y eso es una cosa que se ha intentado tapar, olvidar, y en muchos otros sitios donde los sucesivos recién llegados han intentado borrar toda huella de pasado español, todo el resto de cultura y, por supuesto, el descubrimiento. Solo les digo que uno de los trabajos que espero está haciendo un amigo
que buenas partes de los descubrimientos de los que tan orgullosos se sienten los británicos proceden de la toma temporal de Manila en 1763 y del robo de los archivos secretos españoles que estaban en Manila. Fueron sobre seguro. España no podía colonizar todas ni poblar todas las islas, todos esos inmensos territorios, ni controlar y tal, y todos los archivos estaban guardados, eran secretos. Luego lo reutilizaron para hacer enormes descubrimientos por todo el Pacífico. Iban sobre seguro. Pero, por supuesto, eso nunca lo mencionan. Como siguen convencidos de que Drake dio la primera vuelta al mundo solo 58 años después que Elcano, o 44 después que Urdaneta. O sea, un gran mérito hacer una cosa 58 años después, ¿verdad? O 44. Además, utilizando mapas y derroteros españoles y secuestrando pilotos españoles y portugueses y torturándoles para que le indicaran el rumbo. Es realmente sorprendente. Y eso es una historia común. O sea, los españoles no inventamos nunca nada, no descubrimos nunca nada, todo lo hacíamos muy mal, etcétera, etcétera. Entonces, que me expliquen cómo es que el Imperio Español duró casi exactamente 400 años. Y el británico, por ejemplo, 150. 150 desde Trafalgar, sí. Acababan de perder los Estados Unidos. Y realmente en esa época resulta que no tenían rivales. España tenía rivales por todas partes. Y sin embargo aguantó su imperio 400 años. Desde los piratas chinos y japoneses hasta los turcos otomanos, los holandeses, los franceses, los ingleses. Lo mantuvimos 400 años. Ellos, incluso con el apoyo de sus aliados en 2 guerras mundiales, no han sabido retener ni 150. Pero los listos son ellos. Y los que lo han hecho todo. En fin. Tantas otras cosas, pero no quiero desviarme del tema. De los que suele pasar, que los que más presumen son los que menos razones tienen para presumir, con frecuencia. Eso pasa mucho en los problemas humanos. Pero vamos con Andrés de Urdaneta, que era un chico nacido en Ordicia, de una familia vasca, clase media, hidalgo, por la hidalguía universal de los vascos, pues un poco navieros, un poquito comerciantes, un poquito ferrones, vamos, del hierro, de la industria del hierro vizcaína y tal, que estaba destinado, pues, una familia numerosa a la iglesia. Empezó estudios así, pero al chico pues le fascinó las oportunidades, la aventura. Era pariente lejano y vecino de Elcano, y cuando Elcano, en su segundo viaje, que casi nadie menciona nunca, recibe el encargo de colonizar y tomar posesión de las Molucas, él se apunta como secretario, cuelga los estudios religiosos y se apunta como ayudante personal de Elcano, y hace la travesía en la expedición de Jofre de Loaiza a tomar posesión de las Molucas. Que claro, una travesía tremenda, como eran todas en aquel tiempo, en que el escorbuto, los temporales, el frío, y más sobre todo porque demostraron cumplidamente que no era solo la experiencia de Magallanes, era que, y ha sido así en la historia de la navegación hasta hace muy poco, que el estrecho de Magallanes es muy mal camino. Por supuesto tuvo una importancia crucial encontrar un paso hacia el Pacífico desde el Atlántico, pero desde el punto de vista práctico es muy mal camino. Primero porque hay que costear la Patagonia, donde además las estaciones están invertidas, donde no hay comida, no hay agua porque está toda helada, no hay nada. Luego los mares son tremendos, las estaciones terribles, el mar terrible, y el mismo Drake en su travesía, sabiéndolo, le pasó exactamente lo mismo. Empezó con 5 barcos y volvió a Inglaterra con 1. Los demás o desertaron, o se perdieron, o murieron durante el viaje. Y esa idea va a quedar grabada en la cabeza de Urdaneta durante toda su vida, que el estrecho de Magallanes
o dando la vuelta un poco más abajo, que también se vio en otra expedición, que luego había océano abierto, impropiamente hoy llamado Estrecho de Drake. Drake nunca navegó por ese estrecho, no lo cartografió, solo dice que vio aguas libres. Eso lo había visto antes montones de barcos españoles, pero el nombre del estrecho es el Estrecho de Drake, que no navegó por él, no lo cartografió, ¿no? Las apropiaciones indebidas. O sea, si ustedes suben mañana al Everest, pueden decir que han sido los primeros en subir a esa montaña, con toda tranquilidad. Da lo mismo, que haya sido un siglo después, ¿por qué no? Todo es cuestión de marketing, que no por casualidad no es palabra española. En fin, llegan a las Molucas y se encuentran que otra vez el Tratado de Tordesillas, la división del mundo, que los portugueses están ahí y se enzarzan el único barco que ha llegado con 100 españoles, religiosos, muchachos, además enfermos, después de una travesía de 15 meses de escorbuto, en la cual muere el Cano, por cierto, y muere el jefe de la expedición, José de Loaiza. Llega una sola nave con el casco quebrado desde Magallanes, no sabe cómo cruzaron el Pacífico, con la tripulación enferma, pero llegan, se encuentran que están ahí ya los portugueses, que lo reivindican como suyo por el Tratado de Tordesillas, y tienen una guerra de 3 años con los portugueses, hasta que al final los portugueses están mucho más cerca, pues ya controlaban Malaca, tenían posesión en la India y tal, pues los españoles se tienen que capitular, cuando ya quedan muy pocos. Y en esa guerra se ha lucido un chaval que no tenía, cuando se embarca con el Cano no tenía 17 años, y cuando termina la guerra pues tendría 20, 21, y ya estaba al mando de barcos y de hombres, mandando, luchando. Se ha quemado por dos veces con pólvora, una intentando encender fuego en la Patagonia en un desembarco para ayudar a unos pobres náufragos, y otra en la guerra. Ha quedado desfigurado y tal. Pues vuelve en un barco portugués, dando la vuelta a África, claro, no existía todavía el canal de Suez, y con todos los libros y notas que ha tomado, de todo, del idioma, de la temperatura de las corrientes marinas, de los vientos. Tenía una curiosidad universal, se fijaba en todo y una memoria, una retentiva. Cuando llega a Lisboa, los portugueses muy amablemente le confiscan todos sus papeles, porque dice que eso es una posesión suya y que no tiene derecho a tener esa documentación. Pero Urdaneta tenía tal memoria que es capaz de reconstruir sus papeles y comunicárselos al rey. Bueno, la cosa queda en suspenso durante unos años, pero hay un detalle humano que termina retratando al personaje. Urdaneta, pues un chaval muy joven, en las Molucas, pues se enamora de una chica indígena. ¿Y qué creen que hace? La convierte al cristianismo, la pone de nombre Gracia, que es el nombre de su madre, y se casa con ella. Y tiene una hija con ella. Desgraciadamente la mujer muere, parece ser que a consecuencia del parto o complicaciones de ello. ¿Y qué hace Urdaneta? Se trae a la niña con él a España y se la lleva a Ordizia y la casa con un español. Estamos hablando de 1526, 27, 28. Muchos siglos después, en algunos países que presumen de ser antirracistas y partidarios de los derechos humanos, legalizaron a finales del siglo XX los matrimonios interraciales, que antes eran ilícitos. Es curioso, qué terribles éramos los españoles. En el siglo XVI lo que hacíamos, convertir a los indígenas a esta religión, casarnos con ellos y darnos al fruto de esas uniones. Qué terribles éramos. Para que vean el talante de don Andrés. Bueno, él se va a América porque a todo esto sigue sin resolverse la vida, ha tirado por un camino de aventuras y de tal, le ha salido mal, no ha obtenido ninguna recompensa del viaje, nada, incluso se le deben sueldos y tal, y entonces se embarca otra vez a América,
en concreto la Nueva España, hoy México, está de su subordinado, jefe subordinado de Alvarado, de uno de los capitanes de Cortés, y obtiene también montones de líos, obtiene el cargo de gobernador de Michoacán. Pero cuando ve casada a su hija y tal, le entra una crisis de conciencia, en la que decir, al final, ¿qué he conseguido? ¿Qué es lo que he hecho en mi vida? ¿Qué tal? Renuncia a todo y se profesa en un convento de agustinos en la Ciudad de México. Y esto va a ser muy relevante porque, aunque también se haya olvidado, esa orden tuvo un papel como otras, como los jesuitas, con San Francisco Javier, con muchas otras, pero los agustinos tuvieron una importancia muy relevante en la colonización de Filipinas. Bueno, pasan los años, está de maestro de novicio, porque además, como tenía la preparación anterior y tal, pues era un hombre muy leído y muy culto. Y está tan tranquilo ahí en su monasterio. Y entonces, con Felipe II ya, Felipe II se plantea claramente que quiere un establecimiento, que era el sueño de Colón ya, que quiere una posesión cerca de los mercados chinos, japoneses y asiáticos, las especies, la porcelana, todo lo que hay ahí. Y entonces decide mandar una expedición a Filipinas. El problema, y es curioso porque se repite, es el mismo empeño que Colón y se repite el problema. El problema no es tanto ir como volver. Ustedes saben, se especula, y además con razón, de que a América seguro que llegaron desde Europa o desde el norte de África o desde el Mediterráneo barcos con anterioridad a Colón. El problema no era ir. A la altura de Canarias, los vientos alisios y la corriente del Golfo te llevan, aunque seas un trozo de madera flotante. El problema es la vuelta. ¿Cómo vuelves desde ahí? Que mucha gente lo había intentado y tal. Y en el Pacífico pasaba lo mismo. Ir desde un puerto de México, que los crea ya Hernán Cortés. Hernán Cortés no solo conquista México, sino que sale al Pacífico y funda los primeros puertos o los primeros astilleros en el Pacífico. Es una visión que tenía Hernán Cortés realmente excepcional. Y se habían mandado expediciones en apoyo de la expedición a las Molucas y tal. El problema es que luego no conseguían volver. Los vientos, las corrientes. No se dejen guiar por mucha gente que se pone a hacer estudios eruditos, como con Colón. Se ponen a especular sobre que si este señor había hecho un mapa, que si no sé qué. No se tenía ni idea ni de la extensión del Pacífico, ni de su régimen de vientos, ni de corrientes marinas, ni nada. Iban completamente a ciegas. No había ninguna información disponible. Había que irlo resolviendo sobre la marcha. Con tu experiencia, con tu instinto marinero y como comprendiendo el mundo. Y claro, lo que comprendió Urdaneta y lo que pusieron de relieve los descubrimientos españoles es que el mundo no era Europa, el Islam y luego una tierra de monstruos y de prodigios donde todo podía pasar, donde todo era posible. No, que el mundo era uno. Y que los fenómenos se repetían en todas partes y que la realidad es simétrica y que hay una fuerza y tiene que haber una contrafuerza. Y que si en algún sitio las corrientes y los vientos iban en una dirección, tenía que haber otro donde fueran en dirección contraria. Y si en tiempos de Colón había que remontar prácticamente las actuales costas de Estados Unidos para poder volver a Europa, no podía volver directamente desde el Caribe, en el Pacífico debía de pasar lo mismo. Efectivamente, había que remontar prácticamente hasta Japón para coger la corriente del Kuroshio y coger los vientos y poder volver a América. No podías hacerlo por otro sitio. Pero claro, tenía que haber una corriente y unos vientos de compensación. Si no, todo se acumularía en un sitio y en otro. Que es una cosa que hoy nos parece natural y lógica y sencilla, pero en aquellos momentos en absoluto era ni natural, ni lógico, ni sencillo. Y ese es el gran acierto de Urdaneta. Pero hay más cosas.
hay más cosas. Eso Urdaneta lo hace sin cobrar ningún sueldo, sin obtener ninguna recompensa, con más de 60 años que le sacan del convento, porque él es el único que sabe cómo volver desde Filipinas, y contra la conciencia de Urdaneta, que cree que si las Molucas están en la división de Tordesillas, con más razón lo están las Filipinas, y que las Filipinas pertenecen lógicamente a Portugal. Pero resulta que, claro, hay un acuerdo bajo cuerda de que Portugal ya no puede con lo que tiene y dice, bueno, los españoles que se queden con Filipinas. De hecho, había habido algún corsario portugués anteriormente en Filipinas para coger esclavos, para tal. Pero ceden gustosamente. Claro, Urdaneta no sabía esos secretos de Estado y de momento le parece una barbaridad y hasta se opone. Por eso solo le comunican su destino cuando ya está embarcado. Que, por cierto, sale con casi 60 años en aquella época, después de haberse quemado 2 veces, después de haber padecido el escorbuto, 15.000 penalidades y 15.000 enfermedades. O sea, en nuestra época sería un hombre de 80 o de 90 años. Y sin embargo se mete ahí. Y curiosamente, otra cosa que se olvida es que el que se lleva la gloria de la colonización de Filipinas, don Miguel López de Legazpi, era pariente de la madre de Urdaneta y es nombrado por Urdaneta. Y es curioso que Urdaneta nombra Legazpi como primer gobernador de Filipinas y no elige a un navegante. Él se ocupa de la navegación. No elige tampoco a un militar. Elige a un hombre de leyes. ¿Por qué? Ustedes saben que en Filipinas, salvo los conflictos con los musulmanes de Mindanao y de Jolo, prácticamente no hubo conquista. Fue una denominación. Hubo golpes de fortuna, como el del niño santo de Cebú, que lo había regalado Magallanes en su escala anterior a una princesa de la isla de Cebú, y que aparece y exterior por un milagro, pero también por el énfasis puesto por Urdaneta, que fue una conquista lo más pacífica posible, lo más empática posible, y que vieran que iban a salir ganando y tal. Y en cuanto está ya resuelto, se embarca otra vez con todos sus años para volver a cruzar el Pacífico, remontando, ya les digo, hasta prácticamente Japón, luego cogiendo la corriente, llegando hasta las costas de California, que todavía no las había explorado nadie, California Alta, y bajando, costeando hasta Acapulco, que también debe su crecimiento, su formación y su fama a Urdaneta, porque le parecía mucho mejor puerto que el otro que habían escogido en primera instancia, el puerto de Navidad. O sea, y entonces así se creó una línea que estuvo uniendo durante casi 3 siglos todo el mercado asiático con América y con Europa, anualmente, el galeón de Manila y luego las flotas de India. Recordarán que hubo varios proyectos de hacer un canal por Panamá, por Honduras, otra. Claro, la técnica de la época lo hacía imposible. No existía ni la maquinaria, ni las fuentes de energía, que lo han hecho posible en el siglo XX, por cierto. Pero claro, en el siglo XVI aquello era imposible. No era el atraso español, era el siglo XVI. Y entonces, como alternativa, dice, bueno, pues desembarcar en Acapulco, se cruza esa franja de tierra hasta Veracruz, y en Veracruz. Y así llegó a España, pues las porcelanas chinas, especies, la seda. Pero no solamente eran productos comerciales, es que se desarrolla pues unas cosas que antes parecían, incluso en México, que se convierte en un eje de un comercio entre 3 continentes y sirve para su desarrollo, que se desarrolla el cultivo del gusano de seda en México y las manufacturas de seda. Y no son cosas extravagantes. El mantón de Manila venía en el galeón de Manila. Eran mantones de seda hechas por artesanos chinos en China, que iban en juncos hasta Manila y luego desde Manila hasta aquí. Pero fíjense cómo era la navegación. No tuvieron un solo incidente. Pero de 200 hombres que iban en el barco, murieron al menos 30 de escorbuto. En una navegación sin ningún problema. Y muchos más quedaron enfermos, entre ellos Urdaneta. Y sin embargo, sí digo, bueno, pues ¿qué hizo después de conseguir el viaje?
Pues se cruzó a Veracruz, se vino a España, se lo contó a Felipe II. Felipe II le dice, bueno, nadie lo hubiera pensado, que era tan fácil, ir hasta el norte. ¿Y qué hace Urdaneta? Se vuelve a su convento y muere al año siguiente. ¿Cuánta gente hay que por muchísimo menos se considera de la raza superior, elegido por los dioses, digno de toda clase de premios y de recompensas? Pues lo malo es que, desgraciadamente, cuando se es modesto, la gente no te aprecia. Y aprecia lo que tú haces. Curiosamente es el que da significado, el que cumple el sueño de Colón, que era llegar a eso y establecer una posesión ahí. Sí que cumple el sueño de Magallanes, que era el mismo. Porque con todo el inmenso mérito, y entiéndanme ustedes, con todo el inmenso mérito de la primera vuelta al mundo, que fue inmenso, y con todas sus repercusiones, en el sentido práctico, era muy poco práctica. Porque el Cano había tenido que volver por la ruta portuguesa, contorneando África, por el Índico y contorneando África. Con lo cual, ¿de qué servía haber cruzado el Pacífico? Si no se podía volver a Europa. El que corona esa obra que empieza Colón es Urdaneta. Y el que cambia nuestra vida, porque decimos los platos de porcelana. Ustedes veían representaciones artísticas de la Edad Media y era rarísimo ver platos blancos. De la Edad Media o en la arqueología romana. ¿Por qué? Porque los platos eran o de madera o de metal. Los primeros platos de barro cocido, de color blanco y tal, que luego era cosa tan trascendental que todas las monarquías europeas establecen fabricarlas de porcelana. En España, en Francia, en Nápoles, en Inglaterra, y se hacen cotidianos. Cosas que hoy nos parecen que han existido siempre, pero vamos, es lo normal, ¿no? Como tantas otras cosas, como las patatas, o como el maíz, o como el cacao, que por primera vez trajeron los españoles a Europa y que luego todo el mundo se cuelga la medalla de estas. Pero a la hora de Urdaneta eso llama más la atención, primero por su magnitud, por ser la primera globalización efectiva en la historia del mundo, porque fue una cosa tradicional, que se pierden poquísimos galeones de Manila, y si se pierden es por temporal, por los tifones del Pacífico y porque todavía la meteorología no está muy avanzada. Pero es curioso, se pierden 4 barcos en 250 años, 3 de ellos en el siglo XVIII. Creo que es muy indicativo. Y por cierto, los únicos que plantearon problemas tempranos en el 17 no fueron los ingleses, fueron los holandeses, que fueron mucho más pegados a los pies sobre todo de los portugueses. Vieron que era el socio débil de la monarquía española y normalmente atacaron las posesiones portuguesas. Y es una pena que hechos tan trascendentales, tan importantes, hayan permanecido prácticamente en el olvido. Como haya permanecido en el olvido, salvo para unos pocos que nos han interesado estos temas, que frente al lado de ese concepto que ya todos entendemos, que es Hispanoamérica, hay también una Hispanoasia. Hay también una Hispanoasia. Hay un inmenso legado español en Asia-Pacífico. Miren, yo me quedé sorprendido porque no lo conocía. ¿Saben ustedes que Lope de Vega escribió un libro sobre los misioneros españoles en Japón? Los triunfos de la fe en los reinos del Japón, que son Japón y Corea, porque entonces no distinguían claramente. Pero bueno, y que saben ustedes, curiosamente los chinos no estaban interesados en ninguna mercancía europea, como les ha estado pasando durante muchísimos años. Tenían su propia cultura, su propio desarrollo tecnológico, no les interesaban ni los tejidos europeos, ni las manufacturas europeas, ni nada. Solo les interesaba una cosa, que les hacía falta para su economía: dinero metálico.
Y entonces, curiosamente, todavía hoy en China, en cualquier excavación, aparecen cofrecillos, pucheros, llenos de reales de 8 españoles. Esa moneda que no circuló, pero que es el origen del dólar. El dólar no es más que una copia del real de A8 español, de plata. Lo mismo que el yuan, por cierto. Y que cuando cesó el tráfico por la independencia de México, empezaron los problemas en el Imperio Chino. Por cierto, hasta entonces muy estable y que, sin embargo, en el siglo XIX empieza a desbarrar. Era lo único que querían los chinos, y todavía lo conservan, y todavía hay reales de A8 y siguen apareciendo en las excavaciones arqueológicas en China. Es algo sorprendente. Que lo saben ustedes, que hasta el símbolo del dólar, sí, la S, bueno, ¿dónde está la S de dólar? No, es que no es ninguna S, ellos no entendían nada, claro, no iban a reproducir la efigie del rey ni el escudo, pero habían unas columnas con una guirnalda así enrollada. Las columnas del plus ultra son el origen directo de la S del dólar, porque lo veían en las monedas. Pero eso también si nos ha pasado por completo desapercibido. Y claro, si no lo decimos nosotros, pues no. No esperemos que la competencia venga a exaltar nuestros logros, que es lo normal. Entonces, una historia apasionante, pues además con un hondo sabor humano, con muchas derivaciones, enormes derivaciones, y que ha permanecido oculta durante mucho tiempo y que todavía hay que desvelar, como hay que desvelar que todavía en Nueva Zelanda hay pueblos que se reclaman de la herencia española de Nueva Zelanda, o muchas cosas más. O por ejemplo, y esto me lo dijeron etnógrafos, no lo incluyeron en el libro porque claro, era hablar ya de demasiadas cosas, pero incluso algunos trajes polinesios que son, las mujeres se ponen unas faldas muy amplias y tal, son una especie de imitación de los guardainfantas españoles del siglo XVII, de los que se ven unas meninas. Porque eso era ir guapas y ir estilosas. Hay montones de cosas, y montones en islas de las que no hay la menor referencia, excavan y aparecen cañones de un barco español o aparece un pecio español, de los que se han perdido las referencias por completo. Y cuando no han desaparecido, ya se han ocupado otros de que desaparecieran. Curiosamente es sorprendente, y lo señalo porque me consta, uno de los países que más ha reivindicado su pequeñísimo pasado español, porque enseguida se cerraron, ya lo saben, Japón. En Japón hay varias reproducciones a tamaño natural de galeones españoles en varias localidades que han mandado a hacer, porque están orgullosos de que por ahí llegara un galeón español. Y por cierto que llegaron también en plan de amistad y de buenas relaciones, no bombardeando como otros. O ya que mencionan los reales de A8, ¿se acuerdan ustedes que en la primera mitad del siglo XIX, ya con la libertad, los derechos humanos y todas esas cosas consagradas, como los chinos no estaban interesados en ninguna mercancía europea, ya saben lo que hicieron los ingleses, ¿no? Venderles el opio de la India. Y por la fuerza. Eso sí que es un gran ejemplo para la humanidad. Eso sí que es un gran ejemplo para la humanidad. Nos pueden dar lecciones, efectivamente. Es una cosa sorprendente. Por cierto, cuando Drake dio su famosa vuelta al mundo, Galeón de Manila llevaba funcionando como línea regular 15 años. Drake vuelve a Inglaterra en 1580. Galeón de Manila lo inaugura Urdaneta en 1565. Eso es la validez de ciertas cosas. Y lo malo es que un inmenso aparato de propaganda y de formación del pasado y que no lo creemos. Y claro, ellos somos hijos de ese pasado glorioso. Mientras que los españoles somos tan tontos que nos avergonzamos de un pasado que ya quisieran otros. Pero claro, insisto, no vamos a esperar de la competencia que nos alabe a nosotros. Muchas gracias y espero sus preguntas. Hombre,
Yo al menos he descubierto que los platos blancos no son británicos, que ya a mi edad... Y redondos. Bueno, ahora son los cuadraditos esos que son... tal. Quería hacerte una pregunta, Agustín. Luego le daré paso para que se lo vayan pensando a los invitados y a los asistentes. A la hora de buscar Urdaneta o de encontrar las corrientes y los vientos favorables, ¿qué datos utilizó? ¿Tenía algún dato previo o sencillamente lo que tenía era su experiencia de navegación por el Atlántico y su deducción? Bueno, es que vamos a ver, Urdaneta cuando hace el viaje a Molucas repite el viaje de Magallanes. Entonces pasan por Guam, luego Filipinas y luego bajan a Molucas, porque por suerte habían encontrado eso de cruzar el Pacífico en diagonal desde el Estrecho de Magallanes, pero salen muy arriba, lo cual es sorprendente. Yo tengo una teoría sobre eso, pero no les quiero liar demasiado. Entonces, y Urdaneta va en esa segunda expedición que repite eso. Entonces sabía que por el sur no iba a encontrar corrientes favorables. Y sabía, y luego habían remontado demasiado al norte, pero bueno, llegan a Guam, de Guam a Filipinas, y de Filipinas luego ya bajan hasta Molucas. Entonces, claro, por lógica, pero aparte de todo es que Urdaneta hablaba con todo el mundo. O sea, en cuanto desembarcaba una isla, intentaba entenderse con los indígenas. Y esos indígenas habían llegado desde el continente. Y esos, curiosamente, ha habido inventos como lo de las canoas de doble casco, ciertos tipos de velas y tal, que lo hemos copiado los europeos y tal, porque eran soluciones muy prácticas. Y entonces, claro, Urdaneta es que hablaba con todo el mundo y se fijaba en todos los datos y tal. Y había hecho el mismo viaje de Magallanes y Elcano. Y entonces, claro, él iba apuntando todo y sacando sus conclusiones. Y claro, si por el sur o por el Ecuador se iba en una dirección, había que buscar por el norte. Y como además eso era simétrico con lo que pasaba en el Atlántico, o sea, bueno, y estaba tan seguro que piensa que a los de Guam habían llegado de alguna parte a Guam, desde Asia, los chamorros. Entonces, él, sin haber estado, realmente se encuentra con que la solución es esa, que es algo curiosísimo de ver. Pero fíjense, a mí tengo que reconocer, después de lo que me he metido con ellos, que fue un inglés el que me abrió los ojos. Nunca sabía muy buen amigo, y además estudió en España, nunca sabía el origen de la palabra California, que es el primer territorio americano al que regresa Urdaneta y que luego va costeando hasta México, porque entonces California no estaba explorada ni colonizada. Dice, ¿dónde sale California? Que yo me había quedado con algunas historias tétricas que se habían inventado algunos. Resulta que California, como tantos nombres españoles en el Nuevo Mundo, como no encontraban palabras, recurrían, y como además eran gente, es que es una cosa que le ayuda mucho a Urdaneta, su formación literaria, escolástica y tal, porque normalmente los marineros eran técnicos, no eran hombres de letras ni tal. Lo de California viene de que hay una novela de caballerías donde llegan a una isla de mujeres guerreras que se llama California, y entonces cuando los primeros barcos españoles llegaron a la península de California creyeron que era una isla de lo larga, y entonces le dieron el nombre porque se encontraron también con lo que parecían mujeres guerreras. Es de una novela de caballerías, como ha pasado montones de veces que se ha puesto como lo de Patagones y lo de otros muchos nombres que vienen, se dice que Patagones se lo inventó Magallanes y no tiene nada que ver. Era también otra leyenda, narraciones populares y tal, de unos gigantes, porque los Patagones eran muy altos y tal.
Es un inmenso legado, quiero decir, que es una cosa que me acuerdo que leí hace mucho tiempo, no sé de quién era ahora mismo, pero es verdad que lo bueno de estas cosas es que no es solo descubrir, cuando uno investiga sobre estas cosas, no es solo descubrir territorios, sino es un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen. De cómo eran, cómo pensaban, cómo... Y entonces el traductor oficial y el que preguntaba a todo el mundo y se interesaba por todo era Andrés Urdaneta. Y claro, y todo encajaba dentro de una mente racional y tal. Y, no, a lo mejor era una persona más sencilla que se hubiera dejado más llevar más por mitos, leyendas. Claro, no había otra manera de acercarse a la realidad, nada más que ir y descubrirla. Ahí ahora os toca a vosotros. Ruegos, preguntas, sugerencias, peticiones. Bueno, Si no os voy a preguntar. yo quería agradecerte personalmente este libro porque yo he dedicado 2 años de mi vida a escribir sobre Urdaneta. O sea, yo he escrito una novela sobre Urdaneta y escribiendo me di cuenta la escasa bibliografía que había sobre Urdaneta. Urdaneta está considerado un héroe novohispano en México, de forma que es donde tiene mucho más predicamento Urdaneta. En cambio en España es prácticamente desconocido. Y de hecho, por ejemplo, el tema de ficción, yo no he encontrado una novela sobre Urdaneta, así como hay sobre Magallanes, sobre Colón, sobre mucha gente. Sin embargo, Urdaneta sería el tercer gran navegante después de, como he dicho, Colón y Magallanes. Entonces, a mí me ha llamado la atención el tema de la esposa de Urdaneta, el fallecimiento de la esposa de Urdaneta. Yo, en lo que me he documentado, no conocía el detalle de que la esposa hubiera fallecido, y en parto menor. Y luego quería que valoraras la polémica que existe sobre Alonso de Arellano y su primer tornaviaje. De Orellana. Espere, bueno, Sí. Vamos a ver. Por supuesto que hay poca biografía en España. Ya saben que el pecado nacional es la envidia. Y claro, una biografía suele ser para hablar de los méritos de una persona, no de que se aburría mucho que iba al bar. Y entonces, claro, reconocer méritos ajenos es algo que a los españoles nos cuesta. Pero vamos, es universal. Hay una novela, que lo tenía que haber apuntado porque se me ha... Hay una novela sobre Urdaneta, sobre su estancia en Molucas solo. Es de... Es de un autor... Las Islas... ¿Las Islas de Poniente? No, es de hace unos años. Y es de un escritor vasco... Albert Vázquez. No. Bueno, Le dieron el premio Planeta hace años las y un poco islas... barato, pero no me sale el nombre. que lo que cuenta es la estancia en Molucas de Urdaneta, Sí, que es lo cuenta más la estancia de conocido. Molucas, sí. Pero vamos, yo siempre estoy estoy convencido. José Luis Olaizola es. José Luis Olaizola. Efectivamente, tiene usted razón. Que es una versión novelada de la estancia de Urdaneta en Molucas, la isla de las amores musas. y tal. Efectivamente, tiene usted razón. Tiene mejor memoria que yo. Y lo quería haber citado, pero al final se me ha pasado. Curiosamente, siempre he dicho que toda la inmensa descubrimientos, exploraciones, guerras y tal, colonización de los españoles, eso daría, no para un género, para varios géneros de películas, de novelas, de narraciones, de cómics y de todo, contando cosas que a veces son sorprendentes, o sea, por todo. Y es una pena que no nos hayamos dedicado a eso y que nos sigamos dedicando a lo de siempre. Que la esposa de Urdaneta, las fuentes suelen ser muy escuetas. Yo estoy convencido de las condiciones en que estaban en guerra con los portugueses, vestidos con harapos y tal, y un parto en aquella época
eran mujeres que no salían de casa en España, y la mortalidad perinatal de mujeres y de niños era inmensa. Entonces me imagino que ha sido, o si no en el parto, o a consecuencia del parto. Ustedes saben que algo tristemente, hasta que un investigador austriaco en el siglo XIX descubrió la asepsia hospitalaria, antes que lo descubrió Semmelweis, descubrió que la maternidad de Viena, que curiosamente si se lavaba todo y se lavaban las manos y tal, las mujeres morían menos y los niños también y tal. O sea, que con muchísima frecuencia el médico tenía que preguntar al padre a quién salvaba, sea la madre o al hijo. A los dos imposible, y entonces muchas veces tenía que optar. Entonces eso era una consulta obligada. Y mucho me temo que debió ser algo así. Pero las fuentes no son muy claras que lo que pasó con Gracia Urdaneta, que curiosamente las tres se llamaron Gracia. La madre de Urdaneta, la esposa y la hija. Y la hija, ya le digo, se la trajo a España y se casó y tal. Y Alonso de Arellano, ahora mismo, este nombre, ¿de qué me suena? El que vuelve antes. Sí, Alonso de Arellano va con... El que vuelve antes del tornaviaje. Bueno, eso es una historia que me lo preguntaron también en el cuartel general de la Armada, y pues, había 3 personas. Pero porque siempre es la historia que sale a la relación. Siempre. Hay una historia, es una historia muy desagradable, y no por Urdaneta precisamente. Cuando han salido de Acapulco, están en mitad del Pacífico y con muy buen tiempo, viento en popa, a pleno día, el barco de Arellano, que es uno de los barcos pequeñitos de la expedición, se separa. En pleno día se dan órdenes desde la capitana de la escuadra que hace, que vuelva, que se junte con los demás. Durante horas las desobedece y al llegar la noche se pierde. Ese barco luego no se sabe qué hizo. Lo que cuentan es absolutamente increíble. No creo que llegaran a Filipinas ni que encontraran el tornaviaje, pero sí que es cierto que cuando vuelve Urdaneta ese barco ya había llegado, arrogándose el mérito de haberlo hecho. Primero, la versión que cuentan de dónde han estado y qué es lo que han hecho es absolutamente increíble, tiene unos detalles. Y segundo, la historia de los personajes de Arellano y de su segundo, de su piloto. No hay más que seguir a los personajes para descubrir que si esos señores dicen que no llueve, yo saco el paraguas. Bueno, los personajes de muchísimo cuidado. Aparte de que debió haber alguna conspiración o algo así para quitar el mérito o bien a Urdaneta mismo, aunque no sacó nada de él, o a los agustinos o tal, y para apuntárselo a él y tal. Pero es una historia muy sospechosa, muy fea, aparte de que ya sabían más o menos los planes de Urdaneta porque los había comunicado. Estaban en mitad de la travesía. Y entonces, pues más o menos pudo deducir algo. Pero en general no se sabe muy bien lo que hicieron. No se investigó, se echó tierra al asunto, a pesar de que pasaron cosas muy desagradables con Arellano y con su segundo. Pero todo eso se tapó y debió haber ahí por ahí alguna influencia rara, alguna cosa rara, porque si no la justicia entonces era muy rápida y muy efectiva. Pero vamos, no es nada creíble esa reivindicación de qué tal, sobre todo porque además una nave pequeñita llevaba muy poquito espacio para provisiones y para aguada, que siempre se nos olvida. Pensamos en las provisiones, pero la gente tiene que beber agua para mantenerse viva. Y una nao pequeñita dependía de las naos grandes, que es la que tenía más capacidad de carga. ¿Qué hizo esa nao? Ya se conocían algunas islas cerca de México, aunque luego se colonizaron bastante después y tal. Para mí que estuvieron haciendo el vagabundo por ahí y en determinado momento se volvieron y ya está, pero lo que contaron no era verdad. Y desde luego
el hype de los personajes no apoya para nada y desde luego no tuvieron ningún reconocimiento oficial. Pero ya saben ustedes que nos encanta, ese es otro aspecto, el empezar a retorcer las cosas con motivo de la vuelta al mundo del Cano. Uy, no, el Cano no fue el que primero dio la vuelta al mundo. Había un esclavo de Magallanes que era de las... Ese fue el primero que dio la vuelta al mundo. Puestos a retorcer las cosas, o dice, bueno, o sea, no es lo mismo dar una vuelta al mundo que dar 2 medias vueltas al mundo. O sea, no es lo mismo escalar la mitad del Everest un año y 5 años después escalar la otra mitad. No. O sea, hay cosas que no son sumatorias. No es mitad y mitad, no es como contar dedos. Pero siempre hay gente que intenta rebajar, discutir o poner en entredicho y tal, mientras que en otros países, al contrario, lo que hacen es exagerar, poner de relieve y tal, algo muy español. Así nos va. Pero lo gracioso es que si no nos ocupamos de la marca España, de una empresa que tiene que competir con muchas otras, ¿quién creemos que se va a ocupar? Efectivamente. ¿Cómo nos van a recibir si somos un país de genocidas, destructores de culturas, que no hemos hecho nada? Atrasados, estábamos atrasados ya, nada de piedra, es una cosa sorprendente. ¿Cómo te van a recibir y cómo te van a aceptar? Curiosamente, y convencer además, hay cosa más desagradable que convencer a todo un continente de que son inferiores por el hecho de haber sido colonizados por los españoles. Hay que recordar los grandes éxitos de otros países europeos, como por ejemplo el país más pobre de toda América, Haití. ¿Por qué fue colonizado? Por cierto. O cuál ha sido la benéfica labor de todos esos grandes países europeos industrializados, democráticos y modernos, por ejemplo en África, en el siglo XIX y XX. Pero de eso nunca se habla. Y nosotros nos creemos que es que el extranjero está haciendo juicios imparciales y honestos. No. Todo el mundo va a defender sus intereses. Claro. Menos nosotros que somos tontos. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Yo tenía una pregunta sobre Acapulco. Sobre Acapulco. Sí. Sí. ¿Qué tenía de especial ese puerto con respecto al puerto inicial del que sale? ¿Qué tenía Agustín de especial Acapulco? Sí, lo he entendido, Vale, estupendo. Esto... Que no sé si estabas tomando aire, bebiendo agua. Curiosamente, las razones de Urdaneta, que las explica además, y tiene una larga polémica con las autoridades y tales, que es, aparte de mejor puerto, es una gran ciudad donde hay, utiliza la expresión todavía antigua, oficiales, es decir, artesanos de los oficios, capaces de hacer barcos, de repararlos, de todo lo que hay que llevar en una expedición, y que es mucha mejor base Acapulco que el otro. Y justamente para el comercio, que está mejor comunicado con el interior, que tiene mejor clima. Entonces, y durante muchos años, los europeos, en cuanto nos sacaban de Europa, tenemos una tendencia extrañísima a enfermar y morirnos por... Como estamos viendo ahora, en cuanto cambias una enfermedad de sitio es mucho más perniciosa. Ustedes lo saben, Guinea Ecuatorial y en general todo África, uno de los mayores impedimentos, por cierto, otra cosa que trajimos los españoles, fue las enfermedades tropicales que los europeos no soportábamos. Ha hecho más por la salvación de la humanidad el traer la quinina de América que muchas otras cosas, por no hablar de, ya que estamos hablando de vueltas al mundo, de una a la que también he trabajado un poquito solo porque es algo más conocida,
la expedición Balmes, la expedición filantrópica de la vacuna. La primera experiencia de vacunación mundial, amigos y hasta enemigos, porque se vacuna, por ejemplo, a los ingleses de Santa Elena, donde murió Napoleón, y gratis. Hoy en el siglo XXI creo que no hemos superado eso. Ya nos gustaría que hubiera una vacunación mundial sin distinción de ninguna clase y gratuita. Pero España es un país muy atrasado. Pues hasta aquí darle las gracias, esperar el libro número 42, ¿es el siguiente? ¿O 43? 43 es el No, siguiente. este es el 42. Este es el 42, pues esperemos el 43. Esperamos. A ver. Que cumpliré tus amenazas. Ah, no, por supuesto. Y aquí te tendré, pero la próxima de verdad vendré armado. ¿Más armado? Solamente de bolígrafo, pero es bastante peligroso. Ese bulto ahí. Y aunque estoy un poco todavía descolocado, sí me he acordado al final de daros los avisos parroquiales, porque avisos parroquiales tenemos para esta semana. Este sábado, que es día 13, tendremos una recreación de romanos. Van a venir hasta meretrices. No. Luego no habrá prácticas de estas, solamente explicación. Y con el senador romano que traigamos tampoco podéis hacer prácticas, por muy político que sea. Que ya os estoy viendo, entonces tendremos... Es una recreación del mundo romano. Hemos tenido legionarios romanos, pero en esta ocasión es el mundo romano, ¿vale? El próximo día 15, que es lunes, vendremos a hablar también de... Creo que es marino, pero debe ser inglés. No venimos al marino el día 15. No, es otro día. Vaya por Dios. Alguien que tiene parche. ¿Quién tiene? La princesa de Éboli. La princesa de Éboli. Entonces no es Álvaro de Bazán. No, por Dios. La princesa de Éboli. Venimos el día 15. Bueno, pues entonces de momento hay pocas guerras y pocas batallas. Pero bueno, estamos cambiando de tercio en un Hamlet. Y el próximo día 18 viene Paco Álvarez a hablarnos de romanos de aquí. Con lo cual a lo mejor hasta nos habla de Columela, de Séneca seguro, de Séneca que no se callaba ni debajo del agua. Con lo cual parece ser que los 3 próximos eventos que tenemos no serán tan militares como suelen ser habituales. De hecho, Urdaneta no es tan militar, verdaderamente es un viaje de descubrimiento, es un viaje geográfico. Entonces, pues bueno, vamos abriendo un poquito más la horquilla. Digo lo de siempre. Como nunca sabemos lo que va a pasar de aquí a dentro de nada, yo creo que Inés Arremadas todavía debe estar pensando en casa que exactamente qué es lo que ha pasado, porque no debe tener muy claro por dónde van las cosas. Entonces, pues bueno, deciros lo habitual. En las redes sociales, en la página web, lo vamos actualizando. Solemos tener la prudencia de poner la fecha del día de actualización para que estéis más pendientes de si al final ha habido algún cambio, ha habido algún tipo de problema o ha habido algún evento de última hora. Y vosotros no sé, pero yo personalmente me voy a llevar uno de estos libros dedicados. Así que Agustín, muchísimas gracias y te esperamos en el número 43. Y el 44.